Hola, buenos días. Bueno, este vídeo es la segunda parte del vídeo heterocelasticidad 1, en el que estamos explicando qué son los problemas de heterocelasticidad que pueden presentar los modelos de regresión lineal múltiple, qué consecuencias tienen para el modelo, cómo se detectan y qué posibilidades hay para tratar de resolverlos. Así que comenzamos. Bueno, estábamos trabajando con un ejemplo que era analizar el gasto en ocio de una muestra de 50 individuos a partir de sus ingresos. Y habíamos hecho ya un gráfico de dispersión de los residuos al cuadrado frente a los ingresos para intentar detectar ese problema de heterocelasticidad mediante métodos gráficos. Entonces, en este caso estábamos viendo que teníamos que ver en este gráfico, bueno, pues cómo se comportaba la dispersión de estos errores al cuadrado a lo largo de los valores de la variable ingresos en este caso, ¿vale? En este caso es un ejemplo muy claro y en el gráfico se ve muy bien cómo a medida que aumentan los ingresos aumenta la dispersión entre esos residuos al cuadrado, ¿de acuerdo? Debido a la mayor capacidad de decisión que van a tener los individuos con mayores ingresos frente a los individuos con menores ingresos. Bueno, esto es un ejemplo de una heterocelasticidad claramente creciente. Podría ser al revés, ¿vale? En otro tipo de situación podría ocurrir que a medida que aumenta la variable explicativa, pues el error al cuadrado disminuyese y tuviésemos lo que llamamos a forma de embudo, pero en este caso decreciente, ¿vale? Esto normalmente se denomina forma de embudo, ¿vale? Y es una de las formas que puede tener esa heterocelasticidad. ¿De acuerdo? Repito, lo vamos a ver siempre en el comportamiento de la dispersión del error, de esa variabilidad, a lo largo de las observaciones de alguna de las variables explicativas. Bueno, en este caso hemos usado los errores al cuadrado, pero si hubiésemos utilizado el valor absoluto del error, me daría lo mismo, ¿vale? Con Gretel al final acabamos usando los errores al cuadrado porque me los guarda mediante una de las opciones del menú directamente. Por tanto, pues al final es el que se acaba utilizando porque es exactamente lo mismo que utilizar el valor absoluto, ¿vale? Bueno, estamos con este ejemplo, pero ¿qué pasaría en otros ejemplos? ¿Qué pasa si tengo más de una variable explicativa? Porque claro, si tengo una, pues es muy claro, hago el gráfico de los residuos al cuadrado frente a esa variable explicativa. Pero ¿qué pasa si tengo más? Bueno, pues si tengo más, tendría que hacer este gráfico frente a cada una de las variables explicativas. Y también otra opción es hacer el gráfico frente a una combinación lineal de esas variables explicativas. ¿Y qué combinación lineal de variables explicativas podemos utilizar? Pues en este caso, la mejor que podemos utilizar es la que me dan los valores estimados, ¿vale? Si tuviera más de una variable, pues este gráfico sería interesante observarlo. Vamos a hacerlo en este caso para que lo veáis, aunque realmente en este caso no haría falta porque solo hay una variable. Pero ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues iríamos a guardar, valores estimados, y aquí, bueno, si queréis un nombre que entendamos mejor, por ejemplo, estimados, ¿vale? Siempre me va a decir en la descripción qué es lo que es, así que bueno, siempre me va a ayudar en ese sentido. Y vamos, aquí me sale esa variable valores estimados y vamos directamente a ver ese gráfico múltiple de dispersión, ¿vale? Ponemos esos residuos al cuadrado en el eje de las Y's, como antes, esos valores estimados ahora en el eje de las X y le damos a aceptar. Como veis, el gráfico en este caso es prácticamente el mismo, ¿vale? Porque solamente tenía, en este caso, una variable, ¿vale? Pero ¿qué vamos a buscar en este gráfico? Independientemente de que hubiese una o hubiese más variables, pues la misma forma, ¿vale? En este caso, vamos a intentar encontrar esas variaciones de la variabilidad del error, ¿vale? Que sean diferentes, que el comportamiento de la variabilidad del error sea distinto para unos valores de la muestra que para otros. En este caso es claramente creciente, pero podría ser decreciente o podría tomar cualquier otra forma. Bueno, además de los métodos gráficos, donde a veces no se ve con tanta claridad ese problema de heterocelasticidad, pues Gretel tiene implementados varios contrastes de hipótesis para detectar la heterocelasticidad. El más importante de todos es el contraste de White, ¿vale? Que es el más generalista. Pero Gretel también incluye el contraste de Breus-Pagan o el contraste de Koenker, ¿vale? Vamos a estudiar también el contraste de Wolfen y Quant, que no está implementado en Gretel, pero se puede hacer haciendo algunas operaciones mediante el uso de la consola
¿vale? Y bueno, pues nos va a ayudar a ver un poquito la forma de esa heteroceasticidad, ¿vale? Si es creciente o si es decreciente, siempre en el caso de que sea una heteroceasticidad monótona. Bueno, vamos a comenzar con el contraste de White. Como decíamos, el contraste de White es el más general que tenemos para la presencia de heteroceasticidad en un modelo de regresión lineal múltiple, puesto que no requiere una especificación concreta en la hipótesis alternativa. Todos estos contrastes siempre van a contrastar la hipótesis nula de que la varianza del error es constante para todas las observaciones, es decir, la hipótesis nula de homoceasticidad, es decir, la hipótesis nula siempre va a ser que no hay problemas de heteroceasticidad, que la muestra es homocedástica, y va a cambiar de un contraste a otro la hipótesis alternativa, ¿vale? Porque cada uno va a intentar, bueno, pues encontrar esa forma que está presentando ese posible problema de heteroceasticidad. En el caso del contraste de White, la alternativa es simplemente que hay heteroceasticidad, que no hay homogeneidad en esa muestra y que la varianza es distinta a lo largo de las observaciones. Por eso decimos que es el más general, ya que otros contrastes van a intentar concretar en esta hipótesis alternativa un poquito más la forma que tiene esa heteroceasticidad. Pero el contraste de White no, el contraste de White es el más sencillo. Hipótesis nula, homoceasticidad. Alternativa, heteroceasticidad. Y así de sencillo. Bueno, en este caso, este contraste, ¿cómo funciona? Pues lo que va a hacer es intentar contrastar esa homoceasticidad mediante un modelo auxiliar. Ese modelo auxiliar es un modelo de regresión lineal múltiple como los que conocemos, ¿vale? Con las mismas cualidades, que va a intentar explicar el comportamiento del cuadrado de los residuos a partir de las variables explicativas y de sus cuadrados. De forma que, si es posible explicar este comportamiento del cuadrado de los residuos a partir de las variables explicativas, si ese modelo es bueno, pues entonces tendremos un problema. Lo que nosotros queremos es que el error, el residuo sea completamente independiente de las variables explicativas, ¿vale? Pero si existe ahí una relación, entonces las variables explicativas tendrán capacidad explicativa sobre ese error al cuadrado, ¿vale? Y por tanto habrá un problema de heterocedasticidad. O dicho de otra manera, si el modelo es homocedástico, si se cumple la hipótesis nula, este modelo auxiliar que vamos a calcular, pues no va a ser significativo, no va a tener capacidad explicativa sobre el error al cuadrado. Y eso es justamente lo que queremos que pase. Queremos que esas variables explicativas no sean capaces de explicar el error, porque el error tiene que ser independiente de ellas. ¿De acuerdo? Bueno, este contraste tiene un estadístico de contraste que es n por el r cuadrado de ese modelo auxiliar y en presencia de homocedasticidad, o sea, si no hay ningún problema, debe comportarse como una distribución chi cuadrado con k-1 grados de libertad, ¿vale? Si no se comportase de esa manera, si el valor que nos sale para este estadístico de contraste es un valor muy extraño para esta distribución, entonces diremos que sí hay un problema de heterocedasticidad. Bueno, pues vamos directamente a hacer el contraste en Gretel. Para hacerlo, pues hacemos contrastes, heterocedasticidad, contraste de White, siempre dentro de las opciones que nos aparecen en el modelo. Vamos a ver. Pues en este caso, este es nuestro modelo. Fijaros, cuando voy haciendo contrastes, se me van quedando aquí, ¿vale? Hice la normalidad del residuo y se me va quedando aquí, ¿vale? Esto es muy útil porque, aunque vaya cerrando las pantallas, siempre voy a tener aquí un resumen de todo lo que he ido haciendo y a todos los contrastes que he ido generando. Bueno, pues en este caso tengo contrastes, heterocedasticidad, contraste de White, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Fijaros, lo que está haciendo es coge los residuos al cuadrado y los intenta explicar por las variables explicativas y sus cuadrados y cruces, ¿vale? Suele incluir cuadrados y términos, lo que llama términos cruzados, ¿vale? En este caso solamente serían los cuadrados de las variables, porque solamente hay una, pero si hubiese más, incluiría lo que llama los cruces, ¿vale? Que son los productos, las multiplicaciones entre ellas, ¿vale? Y bueno, no nos da mucha información sobre este modelo auxiliar, solamente nos da el r cuadrado, que es lo que nos interesa, ¿vale? En este caso,
es 0,2670. O sea, es decir, estamos viendo que si pretendemos explicar el comportamiento del error al cuadrado mediante la variable ingresos, pues podemos explicar el 26,7% de esta variabilidad de los errores al cuadrado, con lo cual sí que está explicando algo, ¿no? Bueno, aquí abajo tenemos el contraste. El estadístico de contraste, como hemos dicho, es el número de observaciones por el R cuadrado de este contraste. Y en este caso, con un valor de 13,35, pues no es un valor muy probable para una distribución chi cuadrado. Bueno, pues el p-valor, que es lo que siempre nos vamos a fijar para simplificar, está por debajo del nivel de significación de 0,05. Por tanto, tenemos que rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad, ¿de acuerdo? O sea, estamos rechazando la homocedasticidad, por lo tanto decimos que hay un problema de heterocedasticidad. Bueno, si cerramos el contraste, como decíamos antes, el contraste se me queda aquí abajo, se me queda la parte que me interesa, ¿de acuerdo? Entonces, contraste de heterocedasticidad de Y, fijaros, nos da la hipótesis nula. La hipótesis nula es que no hay heterocedasticidad, o si queremos que hay homocedasticidad. La alternativa, que sí la hay. En este caso, el valor del estadístico de contraste, 13,35, y nuestro p-valor de 0,001, que a nivel de significación 0,05, me indica que debo rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad y, por tanto, tengo un problema de heterocedasticidad. Bueno, pues eso es todo acerca del contraste de White, así que voy a terminar aquí este vídeo y después comenzar el siguiente para explicar el contraste de Goldfein y Quandt. Un saludo.